Muy bien, pues estamos ya grabando. Con esto vamos a dar inicio a este conversatorio. Le damos la más cordial bienvenida, Invención de la Mente y su Departamento de Atención Psicoterapéutica, que es coordinado y sumamente agradecidos, IMAC, con Carlos Iván, que se ha encargado de hacer esta labor sumamente provechosa y fructífera con el Departamento de Atención Psicoterapéutica, con apoyo al Departamento de Atención Psicoterapéutica de Invención de la Mente, y que organizó este evento que parece, bueno, no digo que parece, es sumamente necesario plantear en cuestión de la discusión que creo que se está dando en muchos lugares, muchos países. Ahora con la modalidad virtual, yo he tenido la oportunidad, no sé ustedes, Carlos y Alejandro, he tenido la oportunidad de meterme, de colarme en clases de otros países, ¿no? Es la ventaja de lo virtual, de escuchar los argentinos, que están muy avanzados en la cuestión del psicoanálisis, ¿no? Muy avanzados en este campo. Y bueno, he explorado como varios, me he metido en todos lados, y todos están muy avesados y bastante bien discutida la cuestión de la epistemología en psicoanálisis. Parece que empieza a tomar fuerza la pregunta, no solamente por los fundamentos epistémicos del psicoanálisis, sino también sus alcances científicos y su lugar, ¿no? Como siempre lo peleó Freud, su lugar en la ciencia. Creo que es muy oportuno plantear esto y es muy necesario, además de ello, plantear estos temas de epistemología y psicoanálisis. Y pues no cabe duda que tenemos que empezar con, como lo marcaba el flyer, con Freud y Lacan, ¿no? Me parece que son los fundamentales y los necesarios. Y si me permiten decirlo, a Alejandro e Iván, no puede haber psicoanálisis sin Freud ni sin Lacan, mucho menos sin Lacan. Creo que es como lo más fundamental. Entonces me parece que no puede un analista, devenir analista, sin haber pasado por estos grandes del pensamiento y sin haber por lo menos digerido sus fundamentos y sus fuentes, ¿no? Me atrevo a decirlo así, en ese sentido, ¿no? Pues voy a dar pie a presentarlos. En realidad yo me declaro muy socrático en ese sentido. Solo sé que no sé nada del psicoanálisis, y pues más bien mi intervención va a ser un poco más mediadora, moderadora, introductoria a este conversatorio. Por ahí haré algunas intervenciones, pero más bien como puntualizaciones que me parecen más en términos de provocación, que es lo que suelo hacer de repente en estos tipos de acercamientos, provocar la discusión, el debate y la reflexión, ¿no? Que es lo que creo que tiene como fin este conversatorio, que va a estar muy rico. Los que estén ya conectados y se siguen conectando algunos, aquí sigo admitiendo. Les damos la más cordial bienvenida. Este conversatorio va a estar muy rico porque vamos a discutir y a trabajar esta cuestión. Voy a dar pie a presentarlos, Carlos y Alejandro. Comienzo con Alejandro. A los que están conectados, tengo el honor de presentar a Alejandro Segura Chávez. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Es coautor del libro La cientificidad del psicoanálisis, respuesta definitiva a Sokal y Bunge. Es fundador y director del blog y canal de YouTube Teoría en Pocos Minutos, donde escribe y comenta sobre ciencia, psicología, filosofía y política, entre otros temas. Entonces ahí tiene la referencia para que sigamos a el buen Alejandro, que nos hace el honor de acompañarnos en Invención de la Mente. Te damos la más cordial bienvenida, Alejandro, y esperemos que no sea la última en vernos en esta institución, que andamos haciendo muchas cosas, ¿no? En ese sentido. Alejandro también es conductor del podcast Psicofilosofando, columnista en Radio América Argentina, y participó en entrevistas en distintos medios de México, Argentina y España.
Entonces, pues estamos congratulados de tenerte en este espacio, Alejandro, y bueno, ansiosos de escucharte. No por ello también estamos también avesados ansiosos también de escuchar a Iván, que también les voy a dar presentación al buen y querido Iván, es muy querido en Invención de la Mente, lo apreciamos mucho y valoramos mucho su esfuerzo en Invención de la Mente. Además, un gran amigo, que fue partícipe en uno de los diplomados que impartimos con el Politécnico. Estamos ahí, tenemos ese lazo. Presento a Iván, él es licenciado en Psicología por parte del Instituto Politécnico Nacional, además es practicante de psicoanálisis formal por parte de Apertura para otro Lacan, director del Departamento de Atención Psicológica de Invención de la Mente y fundador del proyecto Kleiman de Atención Psicológica. Además, también es investigador del área criminal y temas afines. Entonces, pues bueno, ya estos dos currículos nos tiene que dar una pista de que esto se va a poner denso y además interdisciplinario, me parece, ¿no? El asunto que creo necesario debe siempre ser trabajado, el tema del psicoanálisis, y con esto pues yo quisiera abrir la introducción. Creo que por lo menos esa es mi postura, a mi juicio el psicoanálisis no puede sostenerse si no es en el marco conceptual de, esta sería mi intervención, en el marco conceptual de las ciencias sociales, ¿no? Si bien Freud en su primer momento intentó proponerlo en el campo de las ciencias naturales, él estaba convencido que el psicoanálisis iba a ser una ciencia natural, ¿no? Aspiraba a los estatutos de ciencia natural, fue tomando giros muy importantes, muy interesantes a lo largo del despliegue de la obra freudiana, que los que nos hemos dedicado al estudio profundo de la obra de Freud, pues nos hemos dado cuenta de que poco a poco Freud se va desplegando al ámbito de lo social, ¿no? A lo antropológico social que le llama el propio Freud, tan así que su último texto va a ser sobre religión, Moisés y la religión monoteísta, ¿no? Empezó hablando sobre las histéricas y termina escribiendo sobre religión, ¿no? Y entonces es ahí donde creo que cabe la necesariedad de preguntarnos por qué. ¿Por qué ese despliegue de Freud si su inquietud eran las parálisis histéricas, ¿no? Recordemos las publicaciones prepsicoanalíticas, observaciones de casos de parálisis, ¿no? La diferenciación entre parálisis orgánica e histérica, ¿no? Todos estos estudios médicos, ¿en qué momento Freud se va a la religión, ¿no? Entonces, si uno lee desarticuladamente los textos freudianos, pues evidentemente vamos a llegar a la conclusión, y lo digo con todo respeto, pero a las conclusiones burdas y absurdas de que para el psicoanálisis todo es sexo, todo es sexualidad, y bueno, todo es sexo, más que sexualidad. Para el psicoanálisis todo es sexo, Freud solo pensaba en sexo, y Freud es un pervertido porque solo piensa que todos nos queremos acostar con nuestros progenitores, y por lo tanto, yo he escuchado esas cosas absurdas, supongo que ustedes también, por lo tanto el psicoanálisis está superado, ¿no? Está superado, Freud ya no es vigente, y por lo tanto lo que se trata de hoy es estudiar el cerebro, las funciones ejecutivas del cerebro, y entonces ahí vamos a encontrar la verdadera esencia del ser humano, ¿no? Y uno dice, no, espérate, pues ¿qué estás leyendo? ¿No? Pues ¿qué Freud leíste? Si es que leíste un Freud, ¿no? Y mucho menos, ya no digamos Lacan, ¿no? Que pues obviamente es otro giro y otros fundamentos muy importantes, ¿no? Pero bueno, lo digo porque justamente revisaba un artículo periodístico de un psicólogo italiano, donde él demostraba con más de no tengo el dato exacto ahorita, pero con más de 2.500 casos, ¿no? Demostraba que los sueños no tienen ningún significado. Entonces, la interpretación de los sueños es una charlatanería, y pues lo único que hace el sueño es regular el cerebro, ¿no? Que descanse el cerebro. Son funciones del cerebro mientras duerme.
y entonces con eso él decía refutar la interpretación de los sueños y demostrar la anti o la pseudocientificidad del psicoanálisis. Y uno dice, pero ¿qué estás entendiendo primero por mundo onírico, después por psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, son cosas que están en la mesa, son cosas que están en discusión y son cosas que me parece que tienen que ser trabajadas seriamente, ¿no? Con la profundidad filosófica que creo que amerita la cuestión de la epistemología, ¿no? Todos sabemos que epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento, límites y alcances del saber, ¿no? ¿Cómo sabemos que sabemos, ¿no? Eso es como me decía un profesor cuando nos enseñaba epistemología. ¿Cómo saben que saben? ¿Y cómo saben que lo que saben realmente lo saben? Y uno dice, eso parece cantinfleo, no, espérate, se llama reflexión filosófica. Entonces la epistemología es una rama de la filosofía. Por lo tanto, el psicoanálisis requiere pisos epistemológicos para pensar, ¿no? Ya de entrada, y además sumémosle toda la carga postmoderna de la época contemporánea, ¿no? Que también ha vulgarizado hasta cierto punto el psicoanálisis, y no solo el psicoanálisis, sino la filosofía en general, ¿no? Entonces, el relativismo epistemológico pues abunda, ¿no? Parece que los sofistas se han reproducido y tienen mucho más vigencia y mucho más audiencia que los que se dedican al profundo estudio y reflexión de la filosofía, ¿no? Parece que vende más el coaching, parece que vende más las terapias breves y estas cuestiones como muy, muy a la mano, muy light, ¿no? De la propia época light, como diría Slavoj Žižek, ¿no? Café sin cafeína, sexo sin sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues obviamente terapias sin cura, y todo lo que implica la palabra cura, que supongo lo trabajarán ustedes más avesados en la clínica, nos podrán ampliar este tema de la cura, el psicoanálisis cura, ¿no? Por ahí también el controversial, digo controversial porque me tocó estar como en algunos eventos donde usaban esa palabra para describir un texto de Juan David Nacio, uno chiquitico, muy chiquitito, que se llama así, el psicoanálisis cura, ¿no? Y en las entrevistas a Juan David Nacio, discípulo de Lacan, ¿no? También sumamente famoso y conocido, ¿no? En sus entrevistas, Lacan, ¿no? Hay mil lapsos. Nacio, ¿no? Dice, el psicoanálisis sí cura y además el psicoanálisis sana. Y uno dice, caray, a ver, pues cómo estamos trabajando, cómo se está transformando el psicoanálisis, ¿no? Porque dice Nacio, insisto, en sus entrevistas y en sus textos, dice, el psicoanálisis sí alivia los malestares del cuerpo, sí los quita. Y uno dice, va por ahí el psicoanálisis. Esa es su particularidad, porque entonces parece que estamos volviendo al Freud de los escritos prepsicoanalíticos, donde quería eliminar el síntoma y no escucharlo, ¿no? Entonces, pues hay una serie de vertientes que están abundando en el mercado psicoanalítico y en el mercado de los textos de investigación psicoanalítica de todo tipo, ¿no? Por lo tanto, sí me parece oportuno, felicito y agradezco a Iván, Carlos Iván, que es el autor intelectual de este conversatorio, y lo felicito y le doy mi más profundo agradecimiento por abrir este espacio, ¿no? Y me parece que los que están aquí, que tienen esta inquietud, algo los ha convocado y algo los ha permeado para que puedan estar también aquí a la escucha de un tema que no es tan vendible, ¿no? No es lo mismo decir 5 pasos para sanar la angustia y ser feliz, ¿no? Seguramente ahí sí estaríamos abarrotando el Estadio Azteca, pero epistemología y psicoanálisis, un tema pesado, denso y además poco taquillero en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, veo que Alejandro es coautor de un texto de esta temática y bueno, supongo que sabrán los dos, ¿no? Tanto Iván como Alejandro, que es un trabajo fuerte,
¿no? No es simplemente como, pues escribamos a ver qué se nos ocurre y a ver qué sale, ¿no? Del fundamento del psicoanálisis y todo vale, ¿no? Entonces, no, creo que no va por ahí tampoco el asunto. En ese sentido, creo que hay cuestiones, y aquí es donde yo quiero empezar como a arrojar algunas provocaciones, algunas preguntas, ¿no? Para que se puedan, no sé si contestando, pero sí por lo menos acercándonos a la respuesta, ¿no? El gran problema, o problema en el sentido teórico y epistemológico, evidentemente, el gran problema de la cuestión de la generalización en psicoanálisis, ¿no? El gran problema de la psicopatología en psicoanálisis, ¿es eso posible? ¿No? El gran problema del caso por caso, ¿no? Pareciera que eso relativiza todo y entonces pues no podemos dar respuestas absolutas, ¿no? A problemas de la humanidad, ¿no? Por lo menos esas son de las cuestiones que se han planteado desde otros ámbitos hacia la crítica al psicoanálisis, y aprovecho justamente para recomendar a todos los que están entrando a esta cuestión de la epistemología, las críticas al psicoanálisis. Les recomiendo muchísimo el libro negro del psicoanálisis, que salió en 2007, si no me equivoco, por ahí así, más o menos las fechas. El libro negro del psicoanálisis, una profunda crítica bastante bien trabajada, me parece, algunos artículos de ese libro, bastante bien avesados sobre los fundamentos del psicoanálisis y el trabajo de la clínica psicoanalítica, ¿no? Y por ahí también recomiendo la lectura de otro autor que ha sido muy crítico de Freud, ¿no? Que es Michel Onfray, ¿no? Muy crítico, le ha dado duro al psicoanálisis freudiano, al psicoanálisis en general, ¿no? Particularmente este texto de El crepúsculo de un ídolo, ¿no? Donde hace una crítica muy fuerte a Freud y que me parece que ha tenido audiencia y ha tenido, digamos, desarrollo en la crítica al psicoanálisis como una especie de discurso que parece que está más inclinado como a la literatura, ¿no? Según estas críticas, ¿no? A la literatura, y además una desacreditación moral a Freud, ¿no? Uno se entera de chismes muy curiosos en este libro negro del psicoanálisis, y uno dice, pues es que le quieren meter por todos lados goles a Freud, pero bueno, al final creo que la conclusión es que el psicoanálisis sigue sosteniéndose por sí mismo, tal es así que seguimos haciendo eventos, seguimos haciendo conversatorios, seguimos publicando libros, bueno, yo no publico libros, pero Alejandro es coautor, seguimos hablando de psicoanálisis, quiere decir que ese es el síntoma psicoanalítico, ¿no? Es el síntoma de la época y por lo tanto, pues hay que escucharlo, ¿no? Como buena escucha flotante, hay que escuchar ese síntoma porque el psicoanálisis sigue siendo vigente, porque el psicoanálisis sigue siendo discutido, hablado, trabajado, investigado, ¿no? Pero bueno, no hay que pasar de lado estas críticas, insisto, que son bastante serias, ¿no? En este campo del saber. Por ahí también me he metido en cuestiones de consultorías filosóficas, ¿no? Que están hoy también en boga, bueno, están desde 1980, pero particularmente han tenido un auge muy grande las consultorías filosóficas que pretenden justamente trabajar los problemas de los sujetos a través de la mayéutica socrática y una mirada ingenua, ¿no? Desde una mirada ingenua, pues parece que es lo mismo que el psicoanálisis, ¿no? Parece, ¿no? Y subrayaría la palabra parece, porque sí va a haber sutilezas, ¿no? Pero bueno, están abundando esta serie de trabajos, están abundando prácticas, ¿no? De todo tipo, y están abundando conocimientos, ¿no? Que también la época creo que reclama los conocimientos necesarios para abordar problemas más allá de la clínica en términos de dispositivo empírico, si lo quieren, ¿no? Y llevarlo a otros campos, ¿no? El campo de la criminología, el campo de lo social, de lo político, ¿no? No puede haber, creo yo, esto es también un aporte mío, no puede haber psicoanálisis sin postura política, ¿no? No puede haber un psicoanálisis neutro,
Creo que ya el psicoanálisis es en sí mismo una posición política, ¿no? Y en el sentido profundo, aristotélico, incluso de la palabra política, no en el sentido partidero, no vayan a creer que estamos apoyando al verde o al morena, no, no va por ahí. No, ese es otro tipo de apoyo, ese es otro tipo de posición política. Hablamos de una posición frente a la realidad, una posición frente al mundo, ¿no? Creo que en ese sentido el psicoanálisis sí es ya una posición política, ¿no? Una posición frente al síntoma, una posición frente al saber dominante, ¿no? Me acuerdo que Lacan decía que cuando le decían, pues que el psicoanálisis palabras más, palabras menos, que el psicoanálisis se dedica a su feudo, ¿no? Que no se salga de su feudo, es decir, lo psicológico, ¿no? Pues que haga psicología, ¿no? Y Lacan le responde, no, porque el psicoanálisis debe evitar ser el sueño burgués, ¿no? Es decir, pues tampoco aspira como a la felicidad burguesa, ¿no? En ese sentido. Entonces sí creo que tiene una pizca de subversividad del psicoanálisis, sí tiene una pizca de ser una teoría crítica además, y sí tiene un gran bagaje conceptual que nos puede ayudar a entender el presente de manera más amplia, ¿no? Entonces, se está discutiendo todo esto, yo he seguido de cerca algunas de las discusiones, ¿no? El feminismo está recuperando el psicoanálisis, ¿no? Por ahí, bueno, la más representante la autora más representante de esta combinación, si se me permite estar esta palabra, esta combinación entre filosofía y psicoanálisis, pues es Judith Butler, ¿no? Mecanismos psíquicos del poder, una conjunción interesante entre la filosofía hegeliana y Lacan, ¿no? Y por ahí también tenemos al propio Slavoj Žižek, por ahí Frederick Jameson, ¿no? Que es más marxista que psicoanalista, pero bueno, retoma algunos postulados psicoanalíticos, ¿no? El propio Jacques Alain Miller, me acabo de enterar, esto sí es como novedad, me acabo de enterar que Jacques Alain Miller pues está metiéndose en temas de política, ¿no? Desde el psicoanálisis lacaniano, Jean Alouche, ¿no? Toda la escuela francesa, está muy metido en cuestiones ya no solo de la clínica, así como del paciente y el terapeuta, o el analizante y el analista, ¿no? Sino que están ampliando el espectro hacia el campo de lo político, lo económico, lo cultural y lo social propiamente. Entonces me parece que la herencia freudiana, la herencia que el propio Freud estableció y elaboró, está teniendo los frutos y está haciendo justicia al propio Freud, que como ustedes bien saben, pues fue muy maltratado, ¿no? En su momento, pues lo tacharon pedófilo, ya saben, ¿no? Pervertido sexual, pues en un discurso donde pues la escucha no era propiamente la más receptora del discurso freudiano, ¿no? Pues Hitler quemó sus libros, ya saben cómo esta historia freudiana, ¿no? De la literatura de los textos freudianos, ¿no? Bueno, finalmente yo para darles la palabra a nuestros invitados y nuevamente agradecerlos, quiero cerrar con una provocación más, ¿no? Y igual si se pudiera tocar ese tema en la discusión sobre la cuestión de la clínica, ¿no? Esto lo recupera Žižek, particularmente yo lo ubico en un texto de Slavoj Žižek, que se llama La suspensión política de la ética, ¿no? Donde plantea que, según Žižek, Freud dice que el fin último del psicoanálisis es que el psicoanálisis ya no sea necesario. La clínica psicoanalítica ya no sea necesaria y por lo tanto devenga otra cosa, devenga otro saber y devenga en otra cuestión, ¿no? Entonces también quiero aventar como esa provocación, esa idea, para que pueda ser discutida. ¿Será necesaria todavía la clínica psicoanalítica? Los alcances de la clínica, la posición política del analista, ¿no? Hay una posición política del analista cuando analiza, cuando se pone en la posición de analista,
cuando ejerce esta figura del analista, bueno, van saliendo como las preguntas, no quiero abrumarlos más y más bien quiero dar pie a nuestros invitados que nos acompañan a dar su presentación, sus ideas, sus puntos de vista y si les parece bien, Alejandro, Carlos, abrir al final un espacio para que los que están conectados puedan comentar, discutir, preguntar, ¿no? Y elaboremos un campo más abierto como de la discusión psicoanalítica, ¿no? Pues les quiero dar la palabra, no sé si Alejandro, Carlos, me van diciendo, ya está la presentación proyectada, entonces ustedes me van diciendo si avanzo, me detengo, retrocedo, yo conduzco, tengo el control de la presentación, entonces por favor les pido que me vayan diciendo. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente, Alejandro. Muchas gracias por el espacio, gracias por el tiempo. Carlos, Iván, gracias también por el espacio y el tiempo. Y les dejo el micrófono. Bienvenidos sean todos y vamos a escucharlos. Pues igual muchas gracias Gus, muchas gracias Alejandro por estar aquí compartiendo este espacio y obviamente también muchas gracias a todos los que se unieron. Me parece que sí, justamente es un tema muy interesante, pero que muchas veces sí causa mucha resistencia a ser tratado, ¿no? Y más cuando decimos esta parte de, bueno, sí, el psicoanálisis no tiene que ser una ciencia, de hecho el psicoanálisis no está hecho para ser entendido, si entiendes es que estás errando algo por ahí, de repente se toman citas de Lacan o de Freud un poco de forma arbitraria para quizás a veces justificar un poco esta falta de seriedad, de tienes una teoría que se decanta en una práctica y haces lo que se te da la gana, ¿no? Al final, y lo justificas con sí, bueno, pues cada psicoanálisis es diferente, se tiene que vivir la experiencia, qué sé yo, ¿no? Entonces me parece que espacios como estos nos dan pie a empezar a pensar una rigurosidad en cuanto no nada más la construcción teórica, sino también el ejercicio práctico del psicoanálisis. Entonces, si gustas, Gus, porfa, a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí hemos preparado como una especie de preámbulo a lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Ya lo decía Gustavo, justamente la epistemología es prácticamente hacernos esa pregunta que él decía, ¿cómo sabes que sabes? Me parece que yo no lo hubiera dicho mejor. La epistemología nos va a servir bastante para poder saber en qué lugar estamos parados, cómo estamos construyendo el conocimiento que estamos fabricando y si lo estamos haciendo desde una postura científica, algo metafísico, estamos haciendo pseudociencia. Básicamente la epistemología nos funciona para eso, para decirnos en cierto momento histórico, con cierta situación política, con cierta situación social, esto es lo que vamos a llamar ciencia. Y con base a estos parámetros, pues nos vamos a categorizar o no como una ciencia. Y tu saber sirve o no sirve. Hay algunos que incluso lo pueden poner hasta esos extremos. Tu saber no es ciencia, no sirve. Tu saber es precientífico, tampoco sirve. Qué sé yo. Me parece que hay que ir conociendo bastante bien que la epistemología también no es como la epistemología con mayúsculas, no es como que sea una sola estructura, sino que ha habido varios pensadores que nos han llevado a decir, bueno, pues sí, quizás el saber científico tiene cierto estatuto, pero la metafísica también tiene varias aportaciones. ¿Cuál es el papel de las pseudociencias en todo esto, de la construcción de saber? Eh, ¿Se puede o no alcanzar el estatuto de ciencia partiendo desde algo un poco más, menos estricto? No lo sé. En esta parte también me gustaría abrirle campo a Alejandro para que justamente, ¿no? Podamos ir checando esta parte de por qué hablar de epistemología, cuál es su importancia en esta parte del psicoanálisis y también si el público pues de una vez quiere hacer algún comentario, pues es bienvenido, ¿no? Para enriquecer el diálogo. Entonces, ¿tú qué opinas, Ale? Bueno, ¿ahí se me escucha? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy contentísimo. Yo creo que algo que le hacía falta al psicoanálisis desde hace bastante tiempo era la discusión interna. Y no una discusión interna que me parece también oportuna, pero
me parece de segundo nivel, sin desmeritarla, digo, que pudiera ser qué psicoanalista es el que aporta más, qué psicoanalista es el que deberíamos de seguir, qué bases epistemológicas de cierto psicoanalista superan a otras. Válido. A mí me parece que la pregunta fundamental del psicoanálisis en pos de una supervivencia teórica tiene que ver con, ¿somos una ciencia o qué somos? Somos pseudociencia, como lo dicen varios autores, más calcado en el siglo pasado, todavía aparte de este siglo, con Mario Bunge, el filósofo de la ciencia, epistemólogo argentino, acaba de morir hace poco. ¿Qué somos realmente, no? Cuando hacemos práctica en psicoanálisis. Creo que incluir la palabra epistemología dentro de tu plan como estudiante de psicoanálisis es súper oportuno. Porque de hecho, no estamos exentos cuando alguien toma como base, yo se los comparto, mi base teórica es psicoanalítica, aunque también no les voy a negar a ninguno de ustedes que yo me abro a muchas escuelas de la psicología. Por ahí sé que van a discrepar bastante. Tengo por ahí una postura, a lo mejor algo todavía en desarrollo, que después les puedo compartir, pero yo sí les digo que me baso o me inspiro en teóricos psicoanalíticos para lo que tiene que ver con la psicología clínica y en general la psicología. Bien, ¿cuándo comienza? Oficialmente se considera que Platón fue el primer epistemólogo, porque hace una distinción enorme entre dos conceptos que hoy no son fundamentales para entender qué es conocimiento y qué no es conocimiento, porque no todo puede ser conocimiento. Una de las críticas que hace Gustavo Bueno, un filósofo español recién muerto en el 2016, a la definición tradicional de filosofía como amor a la sabiduría, es que tú puedes tener amor al saber de los espectáculos, al saber de TV Notas, de la farándula, música, de lo que quieras, y es un saber. Pero entonces, ¿dónde está la filosofía? ¿En cualquier lado? No. Por lo tanto, Platón propondría lo siguiente: dos conceptos, episteme, que de ahí viene, epistemología, y doxa. ¿Qué será la episteme? Conocimiento. ¿Cuáles son las características fundamentales de la episteme? Que pretende ser universal y objetiva. Por ejemplo, yo como físico digo, bueno, los cuerpos son atraídos por la gravedad de la Tierra en este planeta. Por lo tanto, caen. Bien. ¿Esto pasa en cualquier parte de la Tierra? Sí. Bueno, es universal. ¿Tiene anomalías? Probablemente. Es una de las cuestiones de la filosofía de ciencia del siglo XX, cómo las leyes jamás alcanzan un grado de propiedad a menos de que sean leyes formales, no veramente. Pero leyes fácticas siempre tienen un poco de anomalías. Bien, el punto es que se pretende ser universal y objetivo. Ya después, si lo consigues, es toda la discusión filosófica del momento, en torno a la ciencia, al lenguaje objeto. Lenguaje, ciencia, objeto, realidad, ¿no? Y doxa sería básicamente una opinión, una creencia. Yo puedo decirles ahora mismo, pues que me encantó la película del Joker. ¿Y esto es subjetivo? Sí. Si les digo nada más así, es subjetivo. Si les planteo criterios de cine, criterios de estética, criterios de condiciones audiovisuales, criterios de marketing o de alcance publicitario, bueno, ahí podríamos poner a competir a la película del Joker con otras películas. Pero si yo les digo, a mí me encantó porque pues refleja una realidad que yo siento que es equiparable con tal cosa. Eso es subjetivo, es una doxa. No estoy utilizando un marco teórico que pretenda universalidad y objetividad. Ahora, ¿qué es lo peligroso con la doxa? Que a veces nos confundimos. No significa que sea singular o particular la doxa, porque yo puedo tener, de hecho, un blog en internet en donde escriba por qué me gustó el Joker y que tenga, ¿qué se les ocurre? 1 millón de charts, de compartidos, o sea, de gente que realmente piensa como yo. Y esto tampoco significa que sea objetivo. Esto será una falacia ad populum, ¿no? Lo que significa es que hay intersubjetividad. Es decir, que habemos personas que pensamos puntualmente similar respecto a la película del Joker.
Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre episteme y doxa si la doxa se puede extender también en un marco popular? Hay creencias populares, todos lo sabemos, nos las tocamos a diario. Oye, sonríe a pesar de que estés triste, ¿no? Algo muy de Quash. Esto es popular, es muy popular. ¿Esto es objetivo que te va a ayudar? Claro que no. Bueno, eh, me parece súper importante para el psicoanálisis tener en cuenta cuáles son los criterios epistemológicos o la intención de todas las epistemologías, que es precisamente el conocimiento universal y objetivo. Ahora, como bien lo menciona Gustavo, y le agradezco bastante por la introducción que hizo, me ha tocado ser coautor de un libro con un doctor en filosofía, muy buen amigo mío también ya, el doctor Daniel Schichel, en donde tratamos las críticas más fundamentales al psicoanálisis. Nos vamos desde Bunge, los conductistas, nos vamos a Stone Fry, nos vamos a Popper, nos vamos a Gustavo Bueno precisamente, nos vamos a Lakatos, que es un discípulo de Popper. Kuhn creo que no se mete tanto con el psicoanálisis, pero hacemos una lectura desde las posturas kuhnianas sobre el psicoanálisis. Y sí que nos llevamos, pues, una grata sorpresa. Y es que se puede relacionar el campo de la epistemología con el del psicoanálisis. Bueno, no quisiera que profundizáramos tanto en esto porque me parece que el tema va más allá de hablar de epistemología hoy. Solamente les puedo decir que desde todos los filósofos, al menos los populares, porque sí que puede haber filósofos muy potentes que no son reconocidos en su tiempo, pero al menos los populares del siglo XX y parte de este siglo, se puede hacer una lectura en donde el psicoanálisis sale válido epistemológicamente. Ese es un adelanto que les puedo hacer. Sin embargo, yo si quisiera advertirles algo, no sale ileso. Lo comenta el compañero Gustavo y me parece puntual. Críticas a la interpretación de los sueños. Qué bueno que haya críticas. Qué bueno que haya duda sobre si Freud estuvo en lo correcto o no. Yo voy a ser un poco más radical. Yo diría que esas dudas deben de ir a todos los psicoanalistas. No solamente a psicoanalistas, a cualquier persona que pretenda un saber que sea válido. Si pretendes un saber que no sea válido, bueno, pues qué más da, ¿no? Pero si pretendes un saber válido, y en nuestro caso que nos ocupa tratar con el sufrimiento, con pacientes, claro que debemos de tener cuidado de estar haciendo un buen trabajo. Por lo tanto, para cerrar este preámbulo, les puedo decir, la preocupación epistemológica del psicoanálisis es fundamental, porque yo creo que algo más grande, lo voy a decir al respeto que meritan la obra freudiana, lacaniana, jungiana, kleniana, etcétera, etcétera, algo más grande que esas obras es el sufrimiento humano, es el padecer en la existencia. Y, por lo tanto, debemos de concentrarnos en eso, en preguntarnos qué cosas del psicoanálisis precisamente nos están ayudando a estar mejor en esta vida y qué cosas a lo mejor pudieron no estar tan bien, qué cosas a lo mejor pueden estar equivocadas, ¿por qué no? Son personas. Ustedes y yo podemos equivocar, sí. Freud también. Lacan también. Bien, con este preámbulo lo que trato de decir es que estar vigilando el psicoanálisis epistemológicamente es lo mejor que podemos hacer como una ética en tanto profesionales. Y bueno, ese será mi preámbulo con esta diapositiva y sí me gustaría ir añadiendo algunas cosas que a lo mejor van a ser cuestionables, criticables y a lo mejor hasta polémicas. La verdad es que no me dejarán mentir cuando atiendes a profundidad y con seriedad las críticas al psicoanálisis, también te das cuenta que hay trabajo por hacer. Entonces, manos a la obra, diría yo. Y justamente, ¿no? Retomando toda esta parte, hablando de la epistemología y que finalmente la epistemología se pregunta por el saber, no se pregunta por el autor, no se pregunta por quién es Freud, no se pregunta por quién es Lacan, no se pregunta por quién es Jung, se pregunta por qué aporta, qué dice, cuáles son las proposiciones que utiliza para armar un cuerpo teórico. Muchas veces me parece que, y bueno, no sé si solo en psicoanálisis, pero algo muy común me parece es de que muchas veces defendemos no la teoría, sino a la persona que hace la teoría, independientemente de si lo que dijo o no tiene cierta constancia lógica, si tiene una metodología que
funciona, en las bases epistemológicas en las que se basa, si justamente hay una estética, hay un valor de verdad ahí o no. Hay muchas veces que poco importa eso, importa más como, si es que esta persona, es que era buena persona, era no sé qué, o se acostaba con no sé quién, o hacía esto. Entonces, lo que también invita este conversatorio es a eso, que ojo, no estamos aquí para defender o criticar a una persona, estamos aquí para defender o criticar una teoría, para construir conocimiento, para saber cuáles son sus puntos donde flaquea, qué puntos son sus puntos fuertes y qué puede hacer para seguir creciendo. Y además de la epistemología, que es el tema central en esta charla, me parece que un concepto que no tenemos que olvidar antes de continuar es el de la ontología, que epistemología y ontología me parece que no se pueden pensar de una manera tan separada. ¿Por qué? Si pensamos en que vamos a construir un conocimiento, tenemos que saber alrededor de qué. Alrededor de qué vamos a construir una teoría. Y justamente aquí es donde entra la ontología, que estudia básicamente lo que hay, lo que es. Yo les propongo que podamos ver las dos vertientes, o bueno, seguramente podríamos pensarlo de una forma más abierta. A mí me gustaría acotarlo tajantemente a dos vertientes. La primera tiene que ver con el desarrollo que se viene construyendo a partir de Parménides. Podríamos ponerlo como un punto de partida porque antes se pensaba el ser de unas formas muy distintas, pero con Parménides, después con Aristóteles y después con Descartes, empezamos a formar una teoría de lo que hay, de lo que es, de cuáles son esas sustancias que existen, que podemos nosotros palpar, que podemos nosotros pensar, que podemos nosotros vivenciar, para justamente alrededor de eso construir algo. Y me parece que es muy puntual hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, mientras vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que Freud y Lacan, cuando hablan de cuál es su objeto de estudio y dónde están o dónde podríamos colocar estas estos estudios, vamos a darnos cuenta que son en lugares muy diferentes y tiene que ver con esto, con la ontología. Mientras que por un lado Freud, justamente como decía Gustavo, nos invita a ir hacia la ciencia biológica, Lacan no, Lacan nos lleva a otro lugar muy diferente. Para no irnos adelantando, vamos a irlo dejando así, esa parte, pero bueno, retomando la ontología. Este concepto es muy importante justamente por lo que les voy comentando. Nos da un punto de partida, nos da ese ser del cual vamos a partir para poder hacer conocimiento. Ya lo decía en algún momento Aristóteles, el ser está compuesto de dos cosas bastante importantes, que es su sustancia, cuál es su base. A eso nos referimos con la sustancia. ¿Qué hay en la base de todo? Para él tenemos una forma universal, una idea de lo que tiene que ser algo con una materia X, mientras que a su alrededor se desarrollan varios accidentes que le dan diferencias a los distintos seres que nos rodean. Justamente no lo podemos pensar con algo tan cotidiano como una mesa. Si nos vamos a casi cualquier parte del mundo, me atrevería a decir, si vemos algo que medianamente tiene una superficie para que una persona pueda llegar a recargarse, medianamente tiene una estructura por debajo que le permita apoyarse, vamos a decir, claro, eso es una mesa, por lo menos tiene forma de mesa, está hecha de metal, está hecha de madera, de plástico, vamos a decir, claro, eso es una mesa, aquí en China. Aquí el asunto es de que a lo mejor esa mesa fue creada hace 50 años y está desgastada. Esa mesa fue creada recientemente y está lustradita. Esa mesa se utiliza para comer, se utiliza para escribir cosas, se utiliza para recargar objetos de tecnología. Pero siempre hay algo en esa base que nos dice, claro, esto es una mesa. ¿Y por qué se me hace muy importante rescatar esto? Hablando ya en la parte, vamos a decirlo así, de la psicología y el psicoanálisis, porque estamos acostumbrados mucho a escuchar algo muy interesante, que es sé tú mismo.
O si tienes que amar a alguien, ámate primero a ti. Eh, siempre tienes que ser fiel a tus principios. Y esas frases tan interesantes de, bueno, es que yo soy así, y pues así son las cosas, ¿no? Justamente nace de todo esto, de creer que hay algo ahí ya prefabricado, por así decirlo, que nos va a dar ya una esencia de, Gustavo es Gustavo, en tanto que Gustavo por sí mismo se puede defender siendo Gustavo. Alejandro también por sí solito es Alejandro. Yo soy yo, básicamente. Cualquiera de nosotros así lo podríamos pensar, ¿no? O sea, parte de la identidad, justamente. Decir, bueno, mi nombre es tal, yo soy todo esto, y así es como yo lo pienso, y así es como puede ser, y debe de ser así. Me parece que la invitación es un poquito ir reflexionando justamente de dónde viene incluso nuestra forma de pensar la realidad, que tiene que ver con esta parte. Y bueno, ya con Descartes hacemos una clasificación bastante importante sobre las sustancias, que justamente nos vamos a evocar a cuerpos tridimensionales cuando hablamos de una sustancia extensa, cuerpos que podemos tocar, palpar, experienciar allá afuera de nuestro cuerpo, y también una sustancia pensante, que tiene que ver justamente con lo que, bueno, yo me atrevería a decirlo, a menos de que Gustavo o Alejandro quieran ahí aportar algo más, que incluso la psicología trabaja mucho con la sustancia pensante. Procesos de cognición, imaginación, atención, memoria, todo lo que tiene que ver con una conciencia, con procesos cognitivos, la vamos a encontrar ahí. Y me parece que donde tenemos que empezar, no nada más a pensar un tipo de psicoanálisis, sino me parece que el psicoanálisis de una forma un poco general, entre comillas, es si de verdad el psicoanálisis lo que estudia puede entrar ahí. Si el psicoanálisis está estudiando algo que pertenece a una sustancia pensante o de alguna manera a una sustancia extensa, a una tridimensionalidad. Eso por un lado, ¿no? Ahorita lo podemos seguir discutiendo. Y nada más les quiero proponer que revisemos ahorita rápidamente otra forma de concebir el problema del ser. Justamente con Parménides vamos a encontrar a otro sujetillo bastante interesante que se llama Heráclito. En resumidas cuentas, la propuesta de Heráclito es, ok, hay diferentes elementos. Sin embargo, estos elementos por sí mismos no es lo que le da un valor sustancial a las cosas, sino la forma en cómo interactúan cada una de esas cosas que les va a dar un valor. Y en este sentido podríamos decir que Gustavo es Gustavo, en tanto que existe alguien diferente que se llama Alejandro. Pero Alejandro, además de que hay alguien que se llama Gustavo, hay alguien más que se llama Iván, que nos va a dar una diferenciación, y eso es lo que nos hace realmente tener una sustancialidad. El hecho de que hay una diferencia, el hecho de que nos estamos interactuando entre nosotros, entre los diferentes componentes que hay aquí, para crear algo alrededor del que se pueda hacer conocimiento. No me quiero meter ahorita un poco en esta parte, lo vamos a retomar más adelante, pero bueno, si aquí no hay algún comentario por parte de mis compañeros o del público, me parece que podemos continuar a la siguiente diapositiva. Bien. Yo aquí les propongo hacer nada más una revisión rápida de lo que es el falsacionismo sofisticado. Quizás no entenderlo así al 100%, pero aquí Lakatos, en esta posición epistemológica, nos va a proponer un concepto que a mí se me hace muy importante justamente para pensar esto del psicoanálisis, y son los proyectos de investigación científica. Esto yo lo podría imaginar como decir, bueno, tenemos un mercado, tenemos varios comerciantes que venden manzanas, pero cada uno de estos puestos te va a vender de diferente forma la manzana. Y aquel comerciante que tenga mayores bases para decir, claro, me conviene más comprar este producto en este sitio, se va a llevar la mayor parte de las ventas. ¿Por qué creo que esto es importante? Para Lakatos no hay como... La ciencia no debería de ser como algo rígido, tendría que ser algo en constante
competencia, en una competencia constante. ¿Para qué? Para generar hipótesis, ver si esas hipótesis se pueden falsear, refutar o sostenerse y crecer en otra cosa. O sabes que tu hipótesis no tiene los fundamentos necesarios, échatela para atrás, o deshazte de ella, o hazla distinta, créala de una forma totalmente diferente. Y eso nos puede llevar a pensar, bueno, realmente podemos hablar de un psicoanálisis, podemos hablar del psicoanálisis, o podemos pensar en diferentes psicoanálisis que nos venden una idea de que existe el inconsciente, de que operamos con un inconsciente, como si fueran las manzanas, y cada una de las teorías nos la vende de diferente forma. Y literalmente podemos decir que gane la mejor teoría, por así decirlo. En este sentido, esta imagen que tenemos aquí, que es un poco, a grosso modo, lo que podríamos decir que es un proyecto de investigación, que esta imagen es totalmente producida por Alejandro. Esta parte sí, ahí se la pirateé un poquito para ponerla aquí. Pero ¿qué nos dice? Que todas las teorías tienen que partir de un núcleo firme. Tenemos que partir de un supuesto. Justamente aquí, si estamos estudiando psicoanálisis, suponemos que hay un inconsciente que opera. Si estamos estudiando conjuntos, suponemos que existe al menos un conjunto para poder operar ahí. Si estudiamos la evolución, tenemos que suponer que existe la evolución. No ponemos tanto en tela de juicio esto para poderlo empezar a rodear de teorías, de hipótesis. Una vez que tenemos nuestro núcleo firme, alrededor vamos a construir algunas hipótesis auxiliares. ¿Para qué? Para que protejan a ese núcleo firme y las hipótesis auxiliares puedan ser refutadas, atacadas, reformuladas, tiradas totalmente, todo en aras de proteger ese núcleo. Justamente como decía Gustavo, ¿por qué razones que el psicoanálisis sigue vigente hasta hoy en día? Algo se ha hecho en relación con los psicoanálisis, que todavía podemos operar con un núcleo firme de existe un inconsciente y alrededor se van creando ciertas cosas. Y solamente para resaltar otros puntos de esa imagen, podemos encontrar que un proyecto de investigación se nutre de algo que podemos llamar heurística positiva o negativa, la vamos a encontrar. La heurística positiva nos va a ayudar a enriquecer el proyecto de investigación, llevarlo a otros terrenos incluso, a la interterritorialidad entre otros saberes. ¿Para qué? Para que pueda crecer, para que sea el mejor vendedor de manzanas, para seguir con este ejemplo un poco burdo. Y mientras tanto, los de heurística negativa pues van a seguir todos los caminos que van cerrando un poquito esa apertura. Se va cerrando y vendes menos manzanas. Entre menos heurística positiva generes, entre menos investigación generes, pues más chiquito te vas a ir quedando hasta que tu teoría quizás incluso pueda desaparecer. No sé si hasta aquí quieran agregar algo más, Gustavo, Alejandro, alguien del público. Mm, bueno, si no hay alguien que quiera agregar algo, yo sí quisiera sumar un poco que, antes que nada, brillante exposición. La verdad es que expusiste muy bien lo que tiene que ver con los PIC. Igual, otra metáfora que yo suelo utilizar, sé que esa les fue muy útil, pero a veces ayuda a tener dos para poder por ahí concretizar más a profundidad, es entender el programa de investigación como si fuera un edificio. ¿Cómo se construye un edificio? ¿De arriba hacia abajo? No, ¿verdad? Se construye desde las bases. ¿Y qué son bases? Bueno, los cimientos, la plataforma en donde se van a hacer diferentes pisos, ¿no? El núcleo teórico firme sería la plataforma, la que no se cuestiona. Es como si un arquitecto dijera, no le pongan cimientos ni el primer piso del edificio y construyan en el aire. Es una locura, no se puede hacer eso. Es impracticable. Es igual en las teorías. No puedes comenzar una teoría sin una idea clave, fundamental. Por ahí, bueno, para no meternos tan de lleno en esto, yo hice una combinación entre la filosofía kantiana y la cadena significante lacaniana para explicar esto, cómo núcleo teórico firme podría ser como un S1, ¿no? O sea, algo que significante amo de donde parte todo lo demás para crear un saber. Bien,
Si lo entendemos como un edificio teórico, también hay que saber que hay edificios que pueden alcanzar 30 pisos y otros hasta 80, ¿no? Se me ocurre. ¿Cómo funcionan las teorías según la escuela teoricista de Popper y discípulos, que va a ser Kuhn, Lakatos, y va a venir a ser Feyerabend, quizás el último discípulo de Popper, aunque por decirlo así, más popular, porque seguramente habrá todavía gente que siga Popper. Bien, para Popper, las teorías tendrían la función simil, análoga, a la que tienen las especies y los organismos para sobrevivir. Las mejores, las más aptas, sobreviven, las demás mueren. ¿Qué le pasó al sistema ptolomeico? Es un claro ejemplo, es el epítome del ejemplo de la revolución científica, ¿no? No, lo que pasa es que la Tierra es el universo y el Sol es bella. Esto era inservible, esto era malo, dañino. No, era lo más útil que se tenía en su momento. Edificio a lo mejor de 30 pisos, superando a los de 10 y 15. Pero luego llega Copernicus, que de hecho más bien Aristarco había tenido antes una epifanía metafísica diciendo que no, que al revés, pero quien desarrolla este sistema ya, heliocéntrico, va a ser Copérnico, y Galileo va a ser quien va a darle la bajada para que se considere ya dentro del plano de la comunidad científica, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así. Todas las teorías, incluso el psicoanálisis, están compitiendo por saber cuál nos ayuda a explicar mejor la realidad, cuál nos ayuda a intervenir mejor. Por lo tanto, cualidad positiva estamos hablando de que, a ver, si el psicoanálisis es tan bueno, lo voy a llevar al campo de la criminología. Creo que ya lo han hecho. Si el psicoanálisis es tan bueno, lo voy a llevar al campo de lo laboral, lo psicoeducativo, si quieren verlo así. Eso es heurística positiva. Cómo tu programa de investigación te permite ir explicando a diestra y siniestra lo que está ocurriendo con las personas y con el mundo. Heurística negativa, pues es aquello que investigación que vas a investigar. Como dejo a tal casa embrujada a ver si qué te dice la aparición, el fantasma, ¿no? O sea, hay esa exclusión. Ahora, si alguien se pregunta cuál es el núcleo del psicoanálisis, efectivamente lo dijo Carlos, es que hay un inconsciente. Yo aquí les voy a dar una pregunta que ha sido crucial en tanto a las críticas al psicoanálisis, pero además les voy a dar la respuesta que yo tengo, que siento que es porque se confunde con pseudociencia. Adelante tenemos otra imagen donde seguramente Carlos nos explicaría muy bien la diferencia entre inductivismo y el método hipotético deductivo. Pero bien, ¿qué preguntas hay sobre el inconsciente? ¿Existe el inconsciente? Sí, a ver, muéstramelo. Ok, ese es el problema. No te puedo mostrar el inconsciente porque Freud dice, y no porque Freud lo diga, sino porque tiene sentido lo que dice Freud. Dice lo siguiente Freud, el inconsciente es metafísico y nosotros lo tomamos simplemente por real, o sea, por fáctico, por empírico. Esto en una carta que le envía Ludwig Wiesbagner. Bien, bueno, hay que partir de esa idea, de que el inconsciente es metafísico. Y si el inconsciente es metafísico, para no adelantarme tanto, porque en la siguiente diapositiva o en dos más voy a explicar más a profundidad, no lo podemos comprobar empíricamente. Entonces, ¿tiene sentido hablar de inconsciente? Sí. La respuesta sobre el inconsciente, si existe o no, es decir que es una mala pregunta. La verdadera pregunta ¿es útil pensar en términos de inconsciente? Pues sí. En su momento le fue súper útil a Freud cuando había un descubrimiento médico suficientemente capaz de atender, ¿no? Entonces, este constructo de inconsciente no es que exista en un mundo platónico, no lo podemos comprobar jamás, ¿no? No es que esté por allí navegando, no, es un concepto que es un recurso de la razón especulativa kantiana que nos ayuda a formar un marco teórico para atender problemas que alguien que es inductivista o que es materialista no podría atender. Bueno, eso es lo que quería sumar, no me quiero adelantar más.
Eh, las teorías, incluso el psicoanálisis freudiano, jungiano, lacaniano, están en competencia. Y por eso digo, hay que inspeccionarlas. Y se tiene que hacer heurística positiva. Bien, eso. Claro, y de hecho eso es una cosa que a mí me encanta, que justamente, o sea, no estamos hablando de que haya un psicoanálisis, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay varias vertientes, hay varias formas de pensar el problema del inconsciente, y justamente, ¿no? Ahora sí que es ir viendo qué teoría, ojo, de nuevo, esta parte, qué teoría, no qué persona, qué teoría es la que mejor se puede sostener. Y ahorita como con lo que estaba comentando Alejandro sobre decir, bueno, me puedes presentar el inconsciente, lo puedes ver en la sabana corriendo, lo puedes encontrar en algún lugar. Bueno, esa pregunta, justamente como él lo decía, tiene que ver con la siguiente imagen, que nos habla de que, bueno, normalmente pensamos que hay una forma de hacer ciencia. Nos venden que para producir conocimiento científico siempre tienes que seguir ciertos pasos. Hay un método universal prácticamente, se podría decir. ¿Para qué? Para que tú hagas algo en aras de la cientificidad. Y es lo que conocemos nosotros como ciencia clásica, que como todos sabemos, para que algo pueda ser científico hay que experimentar, hay que probar variables, poner, no sé, por ejemplo, el ratoncito a palanquear, tenemos que poner, no sé, al niño dentro de una cámara con un inflable y a ver si lo golpea o no, pensando un poco en los experimentos de algunos psicólogos un poco más cercanos a estas épocas, qué sé yo, o sea, tenemos que experimentar las cosas o experienciar las cosas, o sea, que estén en la experiencia cotidiana del mundo, que podamos hacerlo en un fenómeno para poder decir, ah, claro, yo lo puedo ver, está en mi intuición, puedo incluso tocar mi objeto de estudio prácticamente, o por lo menos puedo interactuar con él de una forma bastante cercana a mi experiencia. Entonces lo puedo comprobar, hacer teoría y replicarlo incluso, ¿no? Como los experimentos. Si un experimento realmente te da lo que estás buscando, significa que aquí y en China lo pueden replicar, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como ciencia. Pero hay otra forma de pensar la ciencia, de poder estudiar un fenómeno, de poder estudiar algo, y es justamente con la ciencia moderna. La ciencia moderna, ¿qué estudia? No estudia en sí fenómenos que podamos tocar, no estudia fenómenos con los que estemos interactuando todo el tiempo. La ciencia moderna parte de lugares hipotéticos, deduce cosas, pero no por eso es que se puede decir cualquier cosa a partir de esta ciencia. La base, lo fuerte de esto es que tiene que estar formalizado, es decir, tiene que estar escrito. Para decirlos en términos más radicales, tiene que estar en un cuerpo lógico matemático que puedas demostrar este teorema lógico matemático, y si no, pues se cae. Básicamente eso es lo que nos habla la ciencia moderna. Puedes pensar objetos abstractos, estudiarlos, hacer ciencia con ellos, hacer conocimiento con ellos, y aún así no te los vas a encontrar. O puede que en algún momento te los llegues a encontrar, como los agujeros negros. En algún momento fueron totalmente un ente abstracto, pero que funcionaba para explicar el movimiento de las galaxias, de los planetas, cómo se sostenía un poco toda la parte de la teoría gravitatoria. Después de, si no mal recuerdo, un siglo o siglo y medio es que venimos diciendo, ah, mira, sí se puede comprobar que existe una cosa ahí inmensa en el universo que efectivamente tiene una masa tan densa que la luz no puede escapar de ahí. Justamente esta es la gran diferencia entre una ciencia y otra, que una puede trabajar con cosas abstractas que no necesariamente tengas que poder experienciar y aún así tiene validez, no la validez a la que estamos acostumbrados. Es de otra índole, pero vamos avanzando. Bueno, esta diapositiva es mía, yo la creé, así que pues me permitiré explicárselas. Ahora sí, ya vamos con la parte dura, ¿no? Kant, en su libro Crítica a la razón pura, que para mí
al menos desde mi precocidad como estudiante autodidacta de la filosofía, puedo decir que es el libro que más me ha marcado. Para mí Kant es el mayor filósofo que ha existido hasta donde yo he leído, porque me dicen que Hegel lo supera. No he leído a Hegel directamente, sino post-hegelianos, ¿no? Pero veo difícil que Hegel lo llegue a superar. Si lo supera, bueno, lo aceptaré. Pero yo parto de Kant para poder explicar el psicoanálisis, ¿vale? Y Kant, en Crítica a la Razón Pura, va a advertir algo. Que si uno no es crítico con la razón misma, es decir, con la capacidad de argumentar, de crear enunciados lógicos concatenados, crear teorías, etcétera, etcétera, toda la cuestión formal, si uno no es crítico con ello y con la intuición, que nos hablaba Carlos, la capacidad de aprender un fenómeno con H, a verlo, puede llegar al dogmatismo. ¿Y dónde se encarna el dogmatismo de dichas dos categorías? La razón y la intuición. En el cientificismo, ¿no? Que alguien te va a venir a decir, mira, a mí no me vengas a hablar de nada que no sea una variable que yo pueda tocar con mis manos. A mí no me vengas a hablar de inconsciente porque no lo estoy viendo. A mí no me vengas a hablar de fenómenos, ya no serían fenómenos, sino de cosas que suceden más allá de lo que yo puedo observar. Es un empirista lógico, completamente. Y es una de las tesis fundamentales del Círculo de Viena del siglo XX. Por ahí Wittgenstein lo sigo bastante, pero le agrego a lo que dice Wittgenstein. Porque Wittgenstein dice, de lo que no se puede hablar, mejor callar. Básicamente lo que está diciendo, miren, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, por lo tanto yo no voy a hablar de otra cosa que no pueda ver, que no pueda experimentar. Por lo tanto, la metafísica, pues al fuego, ¿no? Y de hecho, la metafísica se ha tornado un meme, porque hay libros de 15 pesos en el tianguis, seguramente se los han topado, de metafísica para curar el alma, ¿no? Metafísica para curar dolores de cabeza, cosas así. Bueno, eso es misticismo, eso no es metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía muy seria. ¿Qué sería a grandes rasgos la metafísica? Bueno, como su nombre lo dice, meta, más allá de la física. Más allá de la física. ¿Qué significa esto? Que más allá de lo que podemos experimentar, hay algo, a lo que Kant le llama el númeno. Y es incomprensible no pasar la experiencia humana. Por lo tanto, yo la conclusión a la que llego es que el inconsciente es parte del mundo trascendental kantiano. Inicia Kant lo siguiente en que no hay ciencia de la metafísica. ¿Qué está diciendo con esto? Que no hay ciencia de los ángeles, de los dioses, no hay ciencia de lo que no se puede observar, solamente hay ciencia de los fenómenos. Y aquí hay una partitura, hay una grieta que hasta la fecha se sostiene. Teología y ciencias empíricas, ¿no? Kant hizo esa superación del medievo de creer que todo pues devenía de Dios y demás y esas cosas, pues al decir, no, hay una ciencia de la naturaleza que se puede explicar mediante ciencias empíricas. Metafísica no es del orden de las ciencias, es del orden de la filosofía. Si ya dijimos que el inconsciente es metafísico, estamos hablando de que no puede haber ciencia del inconsciente, pero ciencia en el sentido que lo entendía Kant en aquel momento. Ciencia inductivista, ciencia empírica, ¿ok? Que justamente todo el trabajo que está haciendo Carlos y también parte de lo que propone en el libro es otro tipo de ciencia, ¿no? Otro tipo de método, que no sea el inductivo. Por eso digo, a manera de como entendemos popularmente la ciencia, sí, hay que decir, no hay ciencia de lo inconsciente. Por eso debemos utilizar otro concepto que adelante les voy a presentar. Esa es la premisa mayor. La premisa menor, como estamos viendo, es un silogismo aristotélico el que estoy utilizando. Es el siguiente. El inconsciente es metafísico según Freud y Popper. Bueno, Freud lo admite, Popper dice lo mismo. El psicoanálisis no es falseable, por lo tanto no es ciencia, pero tiene un contenido metafísico interesante. O sea, entre Freud y Popper están de acuerdo en que el sistema psicoanalítico es metafísico. Conclusión, entonces. No hay ciencia clásica, marco ahí entre paréntesis, hay que subrayar eso. No hay ciencia clásica del inconsciente. El psicoanálisis no puede ser ciencia en un sentido tradicional. Cabe hacernos la pregunta, ¿cuál es el sentido tradicional de la ciencia? Pues como inició, la ciencia se separa de la filosofía en el siglo XVII gracias a Galileo.
quien incorpora algo que es sumamente importante en las ciencias, que es el experimento. A mí no me gusta discutir mucho sobre las acepciones de ciencia, que hay varias, porque creo que es mejor demarcarse uno mismo, decir, ok, ya sé que tu concepción marcada de ciencia es la clásica y acepto que eso es ciencia, ¿vale? Pero no es la única forma de hacer conocimiento. Por eso en el libro titulamos al psicoanálisis ciencia tras empírica, para no llamarle ciencia nada más, para no confundir que estamos haciendo inductivismo. Nada más para no confundir, pudimos haberle llamado ciencia, nada más. Pero vamos, el punto es dilucidar cómo no es exactamente lo mismo, porque no estamos tomando como algo palpable el inconsciente. No sé si aquí alguien quiere añadir algo, alguna pregunta, algún comentario, adelante. Y si no, pues continuar con la siguiente diapositiva. Ok. Carlos menciona algo que es fundamental para entender la epistemología. No podemos hacer epistemología sin ontología. ¿Por qué? Porque la epistemología se encarga de estudiar filosóficamente qué es la ciencia, cuáles son los criterios válidos para generar conocimiento, para llegar al conocimiento, cuáles son los criterios válidos. Y la cuestión de conocimiento ya admite a priori, subyacentemente admite que hay algo por conocer. ¿Y qué es ese algo por conocer? Pues el ser. ¿Qué características tiene el ser? Oh, cuidadito con esto. Cuidadito con esto. Esto es una pregunta meramente filosófica. ¿Qué respuesta dio Galileo? El ser es como un gran libro escrito en caracteres matemáticos. ¿Le ayudó a desarrollar esto su epistemología? Sí. ¿Tuvo límites? Por supuesto. Cuando uno responde a la pregunta ¿qué es el ser? No lo hace empíricamente porque nadie puede conocer el ser mismo. Porque no somos omnisapientes ni somos omnipotentes. Ni somos omni... ¿Cómo se llama esa parte? Omnipresentes, ¿no? Omnipresentes. Por lo tanto, cuando alguien me dice, y a mí me parece ridículo que lo afirme con tal claridad, que todo en este mundo es material, puede ser, pero ya fuiste a los confines del universo, pisaste y te diste cuenta que es material. No, estás suponiendo. Y es válido porque no podemos ser omnipresentes ni omnisapientes. Así que tenemos que jugar con lo que creemos que es el ser, pero ojo, porque esta es la crítica que le hacen a la filosofía metafísica sobre todo, que, entonces te puedes inventar cualquier cosa. Obviamente no. Si yo les digo a ustedes, la psique, mi objeto de estudio va a ser la psique, ¿ok? Y está compuesta de unicornios. Esto es una ridiculez. ¿De qué sirve esta proposición para hacer una teoría? De nada. Pero si yo les digo, ¿saben qué? A mí me parece que hay un inconsciente que está contenido por pulsiones biológicas, que puede ser el ello, el principio del placer, y que genera formaciones conscientes sobre eso que está latente ahí. ¿Esto ayuda a entender la realidad o no? Claro que ayudó en su momento Freud. Creo que hay una pregunta. A ver, voy a checarla. ¿Cómo checo? Aquí está. ¿Está bien si me hacen preguntas? Sí. Por favor. Comenta Sleida Muñoz lo siguiente. Profesor, cuando el colectivo tiene una forma de conducirse, ¿se podría observar el inconsciente colectivo según la época en la que estuvieron esos humanos? Ok, okay. De maravillas. Sí, por supuesto. Pues es una de las tesis de Jung, ¿no? Lo que tiene que ver con el inconsciente colectivo y que hay formas arquetípicas que se repiten en diferentes culturas a lo largo de la historia, ¿no? Que también tiene que ver mucho con el postestructuralismo, ¿no? Cómo es como si, yo digo como si, hubiera ciertos puntos de la historia para pensar algo. Es curioso cómo Freud lo tenemos más del lado del positivismo, de una ciencia empírica, buscando eso, la metáfora del libido como aludiendo a la mecánica de fluidos alemana, y cómo tenemos a un Wittgenstein escribiendo sobre positivismo casi al mismo tiempo, y cómo ya en 1950 y tantos
tenemos a un Lacan proponiendo el significante, ¿no? Haciendo una subversión de Saussure. Y como tenemos un Wittgenstein también, mismo Wittgenstein, diciendo que no es que la palabra refleje la cosa, sino que un sistema de palabras es lo que va a representar la conformidad de una sola palabra. O sea, la palabra sería como una pieza de ajedrez. Fuera del campo del juego de ajedrez no significa nada, ¿no? Entonces es curioso que haya tanta similitud. Es como si hubiera espacio, tiempo para pensar determinadas cosas, ¿no? Bien, haciendo con la ontología freudiana es a que, como su nombre lo dice, digamos, el nombre de esta invitación, de este conversatorio, hay una división, sí, obviamente no es lo mismo la ontología freudiana que la lacaniana. Yo aquí les voy a exponer a Freud, ya después de mi compañero a Lacan. Pero para Freud, en efecto, habría puntualmente, objetivamente, positivamente, deseos inconscientes, ¿sí? Que estarían operando dentro de la persona, dentro de la psique de la persona, y que se palparían, a final de cuentas, en formaciones del inconsciente, lo que puede ser, por ejemplo, la sublimación o los mecanismos de defensa, etcétera, etcétera. Freud, ¿qué línea seguía? Bueno, un realismo, completamente. Él era realista. ¿Y qué es lo que propone el realismo? Que hay una realidad independiente al sujeto, ¿no? Al sujeto que lo experimenta. Freud, obviamente, hijo de su época, pues yo digo que es lo que podría pensar en su momento. Si aquí tienen preguntas, adelante, comentarios. Si no, la siguiente diapositiva. Surgió una pregunta más. Pregunta Jesse Por Romero. favor. ¿Qué pasa con las masas? ¿La psique funciona de manera inconsciente? Ahí está la pregunta. De Jesse Romero. Ok, Freud en Psicología de las Masas, siguiendo a Libún, va a venir a decir que el individuo cuando entra a la masa se fusiona en algo que él llama alma colectiva. Es como si perdiera completamente su capacidad individual, aunque Freud propone que de hecho no se haga, pero puede que a algunas personas les pase. Y funciona la masa como un organismo individual completamente. Porque es que las mayores catástrofes que se han hecho han sido en masa. Pues precisamente por eso. Porque esta conmorbilidad, el ser gregario, como dice Freud, al estar dentro de una masa, se fusiona con ella y va perdiendo su individualidad. He oído experimentos dentro de la psicología social que me parece que le dan puntos a favor a Freud, por no decir que lo confirman, en donde, por ejemplo, uno muy sonado es cuando un tipo X, conejillo de Indias, sube a un elevador en donde estas personas están dentro de un experimento social, por supuesto, y de la nada comienzan a voltear hacia una esquina del elevador, o hacia un lado, no recuerdo exactamente. O sea, es un sinsentido porque pues no hay ninguna imagen, no hay ninguna razón evidente para hacerlo. Pero el sujeto conejillo de Indias experimental hace lo mismo. Entonces ahí creo que se comprueba cómo al estar dentro de una masa somos completamente diferentes a cuando estamos solos. De hecho, esto va también del lado de Jung, cuando habla de las máscaras, ¿no? Cómo nosotros somos una persona, y persona, cabe el término persona en su etimología, que tenía que ver con las presentaciones de teatro que se hacían antes, la persona era la máscara, como una persona es de diferente forma en la escuela, en el trabajo, con sus amigos, con sus familiares, y así dependiendo N cantidad de grupos a los cuales pertenezca o tenga que estar allí presente. Entonces, a tu pregunta, sí, por supuesto, estas cuestiones de lo inconsciente y de la psique tienen una fusión cuando se convierten a la masa, que es muy diferente cuando se está solo. Sí, completamente se puede decir que las masas están viviendo de forma autónoma, pues me parece la idea pues estructuralista, ¿no? La idea del hombre muerto, de que son las ideologías las que te hablan. Eh, También sería la propuesta del biólogo Richard Dawkins con los memes. Los memes no de internet, que tienen que ver, pero no de internet, sino con los memes que son ideas
que no se heredan genéticamente, pero se heredan transgeneracionalmente. Por ejemplo, a ver, yo sé que por aquí la mayoría somos personas, no sé, seguramente estudiantes de psicología o ya egresados, bien, pero seguramente a ustedes les ha tocado que les digan lo siguiente: no pases debajo de una escalera porque es mala suerte, o un gato negro te produce mala suerte. Bueno, estas creencias, lejos de ser objetivas o no, que la verdad no lo son, eh, se han ido heredando a lo largo de la historia. Y esto le llama como si tuvieran vida propia, como si encarnaran cuerpos y después se fueran transmitiendo a otros cuerpos, ¿no? Es como si fueran gérmenes estas ideas, parásitos. Seguimos. Sí, un poco la pregunta que nuevamente Sleida Muñoz apunta es que si las masas están viviendo o percibiendo las mismas circunstancias, es decir, ahí hay quiero entender así la pregunta, que si ahí hay una especie de conocimiento subjetivo masificado, quizá esa es como las preguntas Leida, no sé qué comentar. Ok, le voy a responder de la siguiente manera. Como les mencioné en un principio, no he dejado de estudiar a la psicología, a la neurociencia, y les puedo decir lo siguiente: hay muchas cosas que comienzan a encajar con el psicoanálisis. No todas, ok. Pero algo que ha descubierto la neurociencia, y siguiendo a Kant y a la psicología gestal, es que sí que hay estructuras a priori en el cerebro. De ahí el postestructuralismo, ¿no? El estructuralismo de Titchener era encontrar leyes generales en la conciencia. El postestructuralismo, pues, es aplicado a la antropología, a las ciencias sociales. Bien, el punto es el siguiente: sí, completamente. Cuando Kant habla de razón pura, se refiere a qué elementos son irreductibles y que son compartidos universalmente. Después vienen los postestructuralistas inspirados en Kant, Claude Lévi-Strauss, donde nos va a venir a decir que hay posiciones sociales, ¿no? Hay estructuras que son ocupadas por personas individuales. Ya Lacan puede llegar a decir que nadie está a la altura de su estructura, ¿no? Nadie es un profesor perfecto, nadie es un político perfecto, etcétera, etcétera. Entonces, estas estructuras a priori, que de hecho la neurociencia descubre también, cuando yo hago un estudio sobre qué pasaba en la mente de las personas religiosas cuando se topaban con un pastor o sacerdote de su religión, ¿qué ocurría realmente? Y la respuesta creo que es hasta obvia, no se necesitaría un estudio, ¿no? Pero igual el estudio lo reafirma. Pues hay sesgos cognitivos, hay cierta inhibición de la capacidad de raciocinio, y se llega a creer, pues, que esa persona te está diciendo la completa verdad, ¿no? Hay una persuasión muy grande, pues, hay una retórica grande, que al estar conformados de cierta forma, de una forma similar a todos los seres humanos, sí que podemos entender fenómenos de forma muy similar. Entender la masa a un fenómeno de una forma, no diría que idéntica, pero muy, muy similar, capaz de ser confluida por los demás. Eso. Si podemos continuar la siguiente diapositiva, o si alguien quiere agarrar algo, adelante también. Bueno, esa le compete a Carlos, adelante. Incluso ahorita con estas preguntas sobre la masa, me parece que justamente nos ayudan bastante a pensar a Lacan, o por lo menos la teoría que propone Lacan y desde dónde la propone. Ahorita estábamos hablando de la parte de las masas, como justamente, ¿no? Personas que van interactuando entre ellas, procesos neurológicos que van haciendo algunas cosillas mientras estamos interactuando con otros. Yo les propongo que lo pensemos de otra forma. Vamos a poner así: existe un conjunto. Este conjunto que estamos imaginando tiene n número de elementos. Ese número n de elementos lo que nos va a hacer es una serie de interacciones entre ellos
muy, muy particular. No es lo mismo las interacciones que existen en este conjunto imaginario que estamos pensando a que si yo les propongo, pensemos ahora un conjunto B. Tenemos conjunto A y pensamos conjunto B. Conjunto B va a tener elementos, o puede que no, puede ser que sea un conjunto vacío. Pero bueno, supongamos que tiene elementos el conjunto B. Este conjunto también va a tener n cantidad de elementos, pero si a este lo podemos llamar conjunto A y a este conjunto B, podemos suponer que por alguna razón son diferentes, no son iguales, lo que significa que las interacciones que existen entre los elementos de los conjuntos, algo hacen que vuelven a A este conjunto y a B este conjunto. Así es como podemos pensar también el problema de la masificación, como que cada uno de los elementos que conforma un conjunto particular va a crear algo, va a crear un sujeto, va a crear un tema de lo que podemos hablar, de lo que podemos dar cuenta. Y eso justamente nos funciona para dar una introducción a lo que propone Lacan. Como estábamos viendo, Freud totalmente nos va a decir en varias de sus obras, bueno, el psicoanálisis puede ser una ciencia, casi va a ser una ciencia, si se apega a todo lo que tenga que ver con un formato biologicista. Si podemos inscribir al psicoanálisis como una ciencia, como una biología más, estaría perfecto prácticamente. Nos vamos a dar cuenta que justamente en este aspecto de que hay varios psicoanálisis, cada desarrollo teórico que parte de Freud, la psicología del yo, la psicología de las relaciones objetales, la psicología de Jung, cada una parte de una parte de Freud. Cada uno leyó un tipo de Freud y con ese Freud que leyó hizo una teoría. Lacan no se queda atrás. Lacan también lee una parte de Freud específica y se desarrolla un cuerpo teórico a partir de eso. Muchos yo creo que han escuchado que a Lacan le dicen, ah, claro, vino Lacan a hacer un retorno a Freud, a corregir ese camino que los post-freudianos desviaron y a regresar a las bases. Lo interesante es de que esta idea es totalmente equivocada. Si nosotros nos vamos a leer un poquito el discurso de Tokio, que es una conferencia muy padre realmente que da Lacan en esta ciudad, donde tiene que dar cuentas de su teoría, va a hablar justamente de esto, del retorno a Freud, pero él nos va a decir que él no piensa este retorno como regresar a una idea purista, primitiva, no. Lo que él va a pensar como un retorno es más como si tuviéramos una especie de hot cake, y lo que vamos a hacer literalmente es darle la vuelta a eso. Vamos a subvertir las ideas que hasta este momento se han ido desarrollando para crear otra cosa, para poner en énfasis algunas cuestiones que se dejan bastante al aire y que podemos dar respuesta, pero no desde la biología, no desde un aspecto mecanicista, que tengamos que tener una interacción de fuerzas. El Freud que él va a leer es el chiste y su relación con el inconsciente, la interpretación de los sueños y psicopatología de la vida cotidiana. Si leemos estos textos, nos vamos a dar cuenta que un tema que se repite y se repite es el análisis del lenguaje. Cómo aparece lo inconsciente, el material inconsciente en el discurso, en el lenguaje. Incluso la interpretación de los sueños de Freud nos va diciendo, bueno, finalmente un sueño es como un jeroglífico. A través de sus leyes que pone como sublimación y desplazamiento, vamos a encontrar como si fuera una tablita, el jeroglífico, y de repente vamos a encontrar, no sé, ojo, águila, pez. Quizás no tenga algún sentido si lo leemos así, y de repente vamos a encontrar más figuritas en el jeroglífico. Bajamos un renglón y otra vez va a haber un ojo, un águila y un pez. Algo se repite ahí. Bajamos otros dos renglones y otra vez va a haber un ojo, un águila y un pez. Hay algo ahí, hay un código. Hay un código en la superficie del lenguaje que se está utilizando y ese código, si lo desciframos, se puede leer.
¿Qué nos viene a decir Lacan? Que no, el inconsciente no está en el individuo. No hay un inconsciente que se le puede suponer a una persona en particular, sino que hay un asunto ahí. Hay un sujeto en el inconsciente. Hay un trabajo de desciframiento del discurso y eso no lo vamos a encontrar en el cuerpo biológico de la persona. Y si estamos operando con una teoría que parte del inconsciente y la sustancia pensante nos quiere decir que todo tiene que estar alrededor de la conciencia, del pensamiento, de quién soy yo, si existo o no existo, una parte reflexiva, significa que el inconsciente no opera ahí. El inconsciente no opera con una sustancia extensa ni con una sustancia pensante, justamente por definición. Lo que yo les propongo es que lo que hace Lacan es regresar a Heráclito y decir, bueno, no nada más vamos a invertir lo que dice Freud, sino vamos a invertir el camino que la filosofía y la ciencia normalmente utilizan para construir algo. Vámonos con Heráclito. A partir de la ontología, rompemos con el ser con el que trabaja Freud y creamos un ser completamente diferente, que como estas masas, no depende de cada elemento para crear al conjunto. De lo que se trata es de la interacción de cada uno de esos elementos para que ese conjunto opere, para que tengamos el conjunto A. Podríamos decir que cada uno de esos elementos, en lugar de personitas, son lo que él llama significantes. Un significante no significa absolutamente nada en el sistema de Lacan. En la lingüística es totalmente diferente la concepción del significante. En lingüística ya hay un sentido, ya hay un significado atado a un significante. No hay que perder de vista eso. Lacan importa este concepto de la lingüística y dice, no, mira, un significante, si te das cuenta, no significa absolutamente nada si no lo pones en relación con otros. Y al momento de crear relaciones significantes, vas a crear un sentido. Si tú cambias un significante de lugar o lo cambias radicalmente por otro, ya te va a crear otro sentido totalmente diferente. Es decir, del conjunto A pasamos al conjunto B. A la suma, a la masa de significantes, Lacan la va a llamar la sustancia gozante. Ya estamos hablando ahora de una sustancia, del cual, si lo queremos ver en términos aristotélicos, podríamos decir que la idea universal, la estructura que debe seguir esta sustancia, es la estructura del lenguaje, lógico-matemática. Si quisiéramos decir que tiene una materia de la cual está hecha, es de significante. Se podría decir que en cierto sentido sí trabajamos con un tipo de materialidad, pero es totalmente lingüístico. No tiene nada que ver con los individuos. Los individuos son solamente depósitos, se podría llamar de alguna forma, depósitos de sujetos. ¿A qué vamos con esto? Con Lacan no estamos analizando a un individuo particular que está en el diván. Estamos analizando toda una trama de significantes que crean un conjunto y que, ojo, con este mismo asunto que estamos trabajando, podemos trabajar a toda una familia entera, a muchísimas personas. ¿Con qué? Con la estructura que nos está viniendo a denunciar a alguien que sufre. Pero al final, aquel que sufre, no sufre porque en él esté el padecimiento, porque en él esté la responsabilidad, en él se tenga que trabajar algo. Él es parte de toda una rama, de todo un conjunto de elementos, y él interactúa. Estos elementos interactúan entre sí, pero no podríamos decir que el inconsciente está en nuestro paciente fulanito, sino que hay un sujeto que aqueja a fulanito y que a lo mejor aquejó a su padre, aquejó a su abuela, aquejó a su tatarabuelo, y así nos podremos regresar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un asunto, una dinámica entre elementos significantes. Que tengan que tener un actor para ser representados es muy diferente. No decimos que el cuerpo
que el individuo no se ha tomado en cuenta, sino finalmente no podríamos trabajar, no podríamos venir que alguien nos denuncie que está pasando algo, pero no hay que perdernos en aquella persona, hay que ir más allá, hay que ver la estructura completa para saber que en realidad este sujeto se ha ido repitiendo por generaciones y ha tomado algún miembro de la familia para depositarse en él. Y me parece que si más o menos les voy transmitiendo la idea que les quiero transmitir, es algo totalmente diferente a lo que podemos pensar con Freud. Con Freud siempre vamos a partir de la idea de que hay un sujeto que se le supone un inconsciente. Es más, ni siquiera el concepto de sujeto es freudiano. Aquí estoy cometiendo un error. Ahí es un individuo que se le supone un sujeto, un inconsciente. En Lacan sí podemos hablar de sujeto, ¿por qué? Porque etimológicamente sujeto tiene relación estrecha con la palabra tema, hipótesis, asunto. Trabajamos con un asunto, con una hipótesis de por qué se sufre. ¿Y esto qué tiene que ver después con la epistemología? Bueno, si estamos trabajando con un ser totalmente diferente al que venimos trabajando en psicoanálisis, tenemos que trabajar desde posturas totalmente diferentes. Y aquí es donde Lacan se sirve de la filosofía matemática y física para decir, mira, mi asunto trabajar en análisis, lo puedo escribir en una fórmula. Yo puedo escribir el asunto que estoy tratando en análisis y esa fórmula, ese asunto, lo puedo demostrar. Si no lo demuestro, bueno, mi teoría se cae. Creo un sujeto nuevo, veo si se sostiene y ya opera mi clínica. Eso es lo más padre para mí de esta parte de Lacan, que nos incita a investigar, a hacer una labor práctica científica, a crear una hipótesis de trabajo, falsearla, y si se sostiene, adelante, sigue con tu proyecto de investigación, con tu mini proyecto de investigación. Si en alguna parte esta teoría se cae, bueno, tienes que empezar, si no desde cero, tienes que ver ahí qué parte de la teoría ya no se sostuvo para poder seguir trabajando en ella. Espero que esta parte vaya quedando clara. Luego siento que me revuelvo mucho con mis ideas, pero bueno, esto es lo que les queríamos transmitir. Esta era la parte fuerte de la presentación que les traíamos. Que hablar de Freud y hablar de Lacan no va a ser lo mismo. Desde la ontología, pasando por la epistemología, a pasar a una clínica totalmente diferente. No sé si haya alguna aportación, algo aquí en este punto. Yo nada más quería añadir algo, Carlos. Te había comentado, bueno, para los que no sabían, tenemos especulado esta charla para hora y media más o menos, ya vamos pasaditos. Si gustan pasar las siguientes diapositivas, las expongo así muy rápido, que son mías, y ya pasamos a la ronda de preguntas para alcanzar, porque a las 8 tengo una entrevista en Costa Rica y ya tengo el compromiso, si les parece. Bueno, así muy rápido, básicamente lo que ha hecho Carlos está aquí simplificado, él lo dijo mejor, como Lacan parte de otra ontología, tiene una epistemología diferente a la de Freud. Recuerden que él se inspira en Coiré, un epistemólogo. Freud tiene, insisto, otras inspiraciones que van más del lado de lo que tiene que ver con la física del momento, las mecánicas de fluidos alemanas, etcétera, etcétera. Bien, a mí lo que me parece fundamental de la teoría lacaniana, y es algo que fue nuclear en nuestro libro, es el concepto de lo real, que yo lo acuño similar a lo trascendental kantiano. ¿Qué quiere decir? Esto es filosofía del lenguaje. Cuando Lacan habla de la ciencia, no habla de que estos conceptos concatenados, estas articulaciones teóricas, te hablen de la verdad en sí. No, te habla de que muerde lo real. Lacan dice que la ciencia muerde lo real. Y para no extendernos en esto, hay que decir que Lacan, además de ser psicoanalista, fue un filósofo de la ciencia. Sería por ahí un trabajo muy digno de hacer. Ir retocando algunos puntos, ir acaparando algunos, y entonces abstraer esa parte de Lacan.
Pero hay que entender que Lacan es también un filósofo de la ciencia cuando se cuestiona si realmente hay un descubrimiento en la etapa de Newton o es que estaba atorado en el lenguaje todo lo que propuso Newton. Pues él va a decir que estuvo atorado en el lenguaje todo el tiempo, ¿no? Que estuvo contenido para llegar a cierto punto en donde pudiera manifestarse ya de forma plausible, pues la teoría newtoniana, ¿no? Por ahí, para no entrar tan a profundidad, pues era lo que ya más o menos les decía. Yo por ahí hago una concatenación entre lo que propone Kant como ideas trascendentales o el númeno y lo que propone Lacan con la cadena significante. Digamos que hay una realidad para Kant noménica, pero que solamente podemos entender nuestra cadena significante que pretende hablar de esa realidad. Así lo simplificaría. Y pasamos a la siguiente, si gustan. Esto ya se los expliqué, la diferencia entre episteme y entre doxa. Bueno, una es objetiva y universal, o así lo pretende. La otra es una opinión que es subjetiva o intersubjetiva. ¿Cuál es el método del psicoanálisis? A ver, aquí lo estoy haciendo casi un meme, porque obviamente da para una charla entera de horas, da para un seminario si lo quieren, pero lo estoy simplificando demasiado porque no es que el psicoanalista sea pseudocientífico. Aquí, esto es muy importante porque les van a venir a decir, sobre todo estos movimientos inductivistas sobre psicología basada en evidencia, les va a venir a decir, oye, el psicoanálisis no le importa la evidencia. Esto es totalmente mentira. Porque un psicoanalista va a observar el fenómeno que es la evidencia, pero él no va a creer que eso te diga todo de la persona que se te presenta en consulta. Llega Juan. Bueno, yo tengo un problema, así, así. Mi novia María, perdón, ¿cómo puede ser María? No, mi novia Sofía. ¿Quién es María? ¿No? A lo mejor un cognitivista te diría, estadísticamente las personas, pues, tienen tropiezos, ¿no? Se equivocan de nombre. Listo, no pasa nada. A ver, te equivocaste, sígueme contando. No, no, no. Un psicoanalista va a poner el ojo allí y va a venir a decir, ese lapsus no es cualquier cosa. Es una formación del inconsciente y yo voy a tratar de descifrar su contenido oculto o su sentido oculto, ¿no? En un sentido freudiano. Bueno, pues para mí este es el método del psicoanálisis. No es que niegue que hay una persona delante de él. No es que niegue que hay una persona de carne y hueso, me parece que no es lo que niega, sino lo que va a negar es que el fenómeno nos diga todo de la realidad misma, que podamos trabajar solamente con lo fenoménico y hacer un buen trabajo. Por ahí un amigo decía, solamente se puede ser feliz con el psicoanálisis, el arte y el budismo. Por ahí yo creo que comparto mucho de lo que él dice, porque si bien es cierto que los conductores, por ejemplo, logran algo maravilloso, que es a partir del condicionamiento que tú te adaptes a cualquier cosa casi, no dirá que a todas las cosas, pero sí casi a cualquier cosa, pues es la crítica que le hacen a Watson. Oye, yo estoy muy bien adaptado gracias a ti, a la terapia que me diste, pero me siento de la mierda. ¿Hasta qué punto la psicología y el psicoanálisis se han enfocado en la satisfacción óptima por la vida o en resolver problemas utilitarios? Es otra pregunta. Y nos vamos con la última diapositiva ya para pasar a la ronda de preguntas. Bueno, por eso en nuestro libro, y este es un concepto de nosotros, del doctor Schichel y su servidor Alejandro, no sería ni una ciencia clásica ni una pseudociencia, sería una ciencia transempírica. ¿Qué significa esto? Que parte de las ciencias empíricas del momento, del psicoanalista que haga la teoría, para usar la razón especulativa kantiana haciendo metafísica psicológica. El psicoanalista no niega la evidencia, niega que, por ejemplo, un hecho como un fallo lingüístico, ya se los expliqué, sea un simple fallo lingüístico, estadístico, va más allá de la evidencia. Entonces, cuando alguien les diga, el psicoanálisis no se basa en la evidencia, díganle sí. Lo que creemos es que la evidencia no nos puede aportar la información suficiente para tratar a un paciente. Por eso le llamamos nosotros ciencia transempírica, porque no es que esté peleado con la evidencia. No es que, se me cayó una taza de café. No, no volteo a ver. No, esto pudo haber sido un acto fallido. Permíteme, déjame lo investigo. Pero no es que el psicoanalista se tape los ojos. No niega la evidencia. Lo que niega, reitero, es que la evidencia no sea suficiente para entender la complejidad de la existencia humana.
yo con eso cerraría. Abro espacio a mis compañeros Gustavo y Carlos si quieren añadir algo. Yo a las putas 8 necesitaría salirme. Si alguien tiene una pregunta para mí, pues es ahora el momento. Muy bien, pues dándole prioridad a Alejandro y bueno, agradeciendo, aprovecho el micrófono para agradecerte, Alejandro, el tiempo, la agenda, gracias por el espacio y por compartir. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta para Alejandro, preguntan cuál es el nombre del libro en el que eres coautor. La cientificidad del psicoanálisis, respuesta definitiva a Sokal y a Bunge. Bueno, ahí lo tenemos. Trataré de escribirlo, yo lo tengo aquí también en el chat para que lo tengamos todos y lo podamos conseguir. Se puede conseguir en México, sí, ¿verdad? Aquí. Sí, igual no sé si Carlos les quieras pasar al final un contacto mío, si quieres mi Facebook, y se pueden contactar si quieren conseguir el libro o conocer un poco más, y ya pues allí tendrían la oportunidad de saber un poco más de nuestro trabajo. Sí, con gusto. Lo ponemos en las redes sociales de IMAC para que justamente quien se quiera acercar lo tenga a la mano. Muy bien, pues le quedan, digo, porque igual continuamos unos minutitos más, Carlos y yo. Alejandro, 4 minutos, alguien que tenga alguna duda en particular con lo que nos compartió Alejandro. Y bueno, parece que no. Bueno, pues si no hay dudas, agradecerles a todos por este espacio, o sea, tanto a los organizadores como los Gustavo y Carlos, y a las personas que estuvieron aquí, pues la verdad es que es muy grato contar con gente que se interesa en tus propuestas y en tus trabajos, y hoy me llevo una buena noche, la verdad. Les mando un abrazo a todos, que estén bien. Nos vemos. Muchas gracias, Alejandro. Queremos también decirles que nos sigan en redes sociales, Invención de la Mente, y bueno, también aprovecha, aquí están las referencias, y sigan a Climate, donde también por ahí anda Iván. Invención de la Mente andamos organizando varios eventos, y bueno, ya que se hizo el comercial de Alejandro, nosotros, Invención de la Mente, estamos organizando la 3ª generación de este diplomado. Sí, Invención de la Mente junto con el Politécnico Nacional estamos echando a andar la convocatoria a este diplomado, que es un diplomado integral a propósito de todo lo que se está planteando aquí. Insisto, síganos en redes sociales, ahí tienen toda la información. Es un diplomado en teoría y práctica psicoanalítica, rehabilitación neuropsicológica y farmacología. Efectivamente, no creemos que esto esté peleado, sino más bien hace falta, creo que ese sería como una de las, digamos, de las enseñanzas de la epistemología. Hace falta algo que articule estos saberes sin que se yuxtapongan o se nieguen uno al otro, ¿no? Me parece que sí, no podemos negar que somos cuerpo, no podemos negar que somos biología, que hay biología, no podemos negar que ahí está el cerebro y sus funciones. Sin embargo, sí hay sutilezas en las diferencias, y esas sutilezas son fundamentales para la práctica clínica de la neuropsicología, la psiquiatría, el psicoanálisis. Creo que ahí sí se diferencian con respecto a sus propios supuestos epistemológicos de los que parten, pero sin embargo creo que requerimos una epistemología que articule de manera armónica o de manera orgánica, ¿no?, estos saberes, que es la psiquiatría, la neurociencia y el psicoanálisis, cada uno en sus respectivos en sus respectivas líneas, ¿no? Pero no por ello denegados ni yuxtapuestos. Y esa es la propuesta que está haciendo IMAC, Invención de la Mente, junto con el Politécnico Nacional, con este bonito diplomado que tiene 4 módulos. Ustedes lo pueden ver en su pantalla. El módulo 1 es teoría psicoanalítica, el módulo 2 es psiquiatría, el módulo 3 es neurociencias, y el módulo 4 es práctica psicoanalítica. Está avalado tiene valor curricular por parte del Politécnico Nacional. Son 200 horas de trabajo, entonces es un diplomado muy fuerte que trabajamos
en el Politécnico Nacional, y esta es nuestra tercera generación. Afortunadamente ha tenido buena respuesta, les hacemos esta invitación, los que están conectados todavía, y los que les interese abordar más estos temas, pues bueno, ahí está la invitación. Y bueno, Carlos, te dejo la palabra, no sé, ¿quieres concluir algo? ¿Quieres agregar algo más? Y bueno, si va habiendo preguntas en esto que se quedó, que generalmente esto pasa, ¿no? Nos quedamos como reflexionando y luego sale la pregunta, pero de repente tardamos un poco, ¿no? Pero bueno, si van surgiendo las preguntas, y Carlos, te dejo la conclusión. Adelante. Sí, bueno, es que siendo también más comerciales, pues justamente estamos también trabajando, digo, en lo que si hay más preguntas, en un curso que pueda orientar a quien le llame la atención esta parte de Lacan y que diga, ah, bueno, se me hace interesante, pues justamente retomar muchas de las cosas que hablamos hoy de una forma muy rápida en un curso ya un poco más planeado, con más tiempo, donde podamos desarrollar las ideas y que podamos justamente decir, bueno, ¿cómo podemos pensar una clínica desde un lugar que no está centrado en aquella persona que tengo ahí en el diván? Entonces, si les interesa, pues más o menos está desarrollando este curso para que estén al pendiente de las redes sociales de Mac. Y bueno, no me falta más que agregar, pues ahora sí que haya estado aquí Alejandro, que me parece que tiene una propuesta muy potente en cuanto a la ciencia y el psicoanálisis. Como les decimos, aquí no es decir la mejor teoría era de Freud, la mejor teoría era de Lacan, sino ver cuál es más consistente, como diría Lakatos. La naturaleza no viene a gritarnos, esta teoría no se puede, sino nos viene a decir, es o no es consistente, se sostiene o no se sostiene. No hay nada mejor, no hay nada peor, solamente hay algo que está mejor construido en un sentido lógico-matemático. Y bueno, eso sería todo. Pues bueno, un poco para ir cerrando, se me fue Alejandro, que le quería hacer una provocación de amigos y colegas, que ya lo consideramos amigo acá. Quería cerrar justamente con una cita, un poco era como la broma que quería hacerles, espero que vean el video y después sigamos trabajando estos temas de la epistemología del psicoanálisis, porque decía Alejandro que el mejor filósofo de la historia pues era Kant, y yo digo que no, yo digo que sí lo superó Hegel, y justamente quería cerrar con esta cita de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que dice lo siguiente, muy chiquita, de la fenomenología del espíritu. La verdadera figura en que existe la verdad no puede ser sino el sistema científico de ella, es decir, de la verdad. Contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia, a la meta en que pueda dejar de llamarse amor por el saber, para llegar a ser el saber real. He ahí lo que yo me propongo. Y bueno, los que han trabajado a Hegel, pues lo cumplió, tiene su sistema de pensamiento que aspira a la verdad, al saber absoluto, que es como muy anticlimático en esta atmósfera de relativismo, ¿no? De todo se vale, todos los conocimientos son válidos. Hegel dice, no, el saber absoluto es el saber real, por lo tanto el saber de la filosofía. Entonces, yo quisiera cerrar con esa cita, porque hay otras vertientes, justamente lo que dice Carlos, hay otros campos que se están trabajando también y que son más acá de la cuestión hegeliana, la relación entre Hegel y el psicoanálisis, la relación entre la ciencia de la lógica y el desarrollo del inconsciente, ¿no? Por ahí decía el doctor, un buen amigo mío, y aquí está también una amiga también muy querida, la doctora Elena Osorio, un buen amigo, el doctor Gerardo Ábalos, decía que el psicoanálisis puede darle materialidad a la lógica de Hegel, y el psicoanálisis puede ser un instrumento muy útil para pensar la lógica hegeliana. Entonces puede haber ahí también, se está trabajando eso también, la relación entre la ciencia de la lógica y el psicoanálisis freudiano, también articulado en esta lógica, yo con eso también concluiría, articulado en esa lógica de una cadena de pensadores que han elevado el concepto de lo político
a las hendiduras del capital, ¿no? Por ahí está Hobbes, Descartes, Kant, Hegel, Marx y Freud, ¿no? Sabemos unos que nos inclinamos a esta línea. Freud solito, el psicoanálisis solito, para algunos creemos que no basta, sino se inserta en un horizonte de comprensión de las ciencias sociales, es decir, de estos grandes autores, y finalmente yo cerraría diciendo que el psicoanálisis sigue siendo vigente, sigue siendo necesario, ¿no? Creo que esa es la conclusión a la que los tres estaríamos de acuerdo, incluyendo a Alejandro, que acaba de retirar. El psicoanálisis es necesario, urge seguirlo pensando, urge seguirlo criticando, y ahí sí, yo sería kantiano, junto con Alejandro, decir que urge seguir pasando el psicoanálisis por el tribunal de la razón para seguir pensándolo, criticándolo, construyéndolo, reconstruyéndolo y sobre todo defendiéndolo y también peleándonos con el psicoanálisis, ¿no? Esa sería mi conclusión también de esto. Y te agradezco, Iván, agradezco a Alejandro y, bueno, agradezco a los que estuvieron aquí conectados. Vamos a seguir trabajando temas. Por ahí también se está preparando este curso con Iván, que lo está coordinando, sobre Lacan en específico, y estamos también armando otro curso de epistemología y psicoanálisis con el doctor Gerardo Ábalos, específicamente de esta rama, ¿no? Entonces, vienen muchos trabajos. Síganos en Facebook, síganos en redes sociales, Invención de la Mente, y también sigan a la página del Departamento de Atención Psicoterapéutica, del cual es coordinador Carlos, y estamos trabajando la atención clínica a bajo costo para que se pueda empezar un proceso terapéutico y después pueda arrancar a otro campo este acompañamiento, ¿no? Carlos, te agradezco muchísimo, gracias a los asistentes, gracias a todos los que se conectaron, y les vamos a hacer llegar a los que se registraron, nos dejaron su correo, les vamos a llegar esta presentación, y bueno, por ahí nuestras redes sociales también para que nos sigan. Carlos, si gustas cerrar con algo, te lo agradecería. Sí, igual agradecer a todos los que se quedaron hasta el final, agradecer a todos por estar aquí escuchando estas ideas. Y bueno, ya nada más para cerrar y agregar ahí un poquito de show a todo a este cierre que quiere dar Gus. Pues al final la verdad se estructura igual que una ficción. No puede ser totalmente dicha y nunca se puede alcanzar la verdad absoluta, porque justamente la parte de la verdad tiene mucho que ver con la castración en psicoanálisis. Entonces, ahí me parece que hubiera estado padre seguir el chiste, pero bueno, Alejandro también se nos fue, pero ahí hay cositas, ¿no? Nada más para ir picando. Muy bien, pues ahí queda sobre la mesa para seguir pensando. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana, una bonita noche. Gracias, Carlos. Por ahí agradecemos a Alejandro y bueno, no queda más que agradecer a todos. Tengan una buena noche, que estén bien, cuídense mucho.